polea, como una como una composición tridimensional o como una composición bidimensional. Uno, lo más raro es que en After puede combinar las dos. O sea, si uno decide dejar una capa como si fuera bidimensional, lo puede hacer. Y si uno quiere meterle opción tridimensional a la capa, lo puede hacer. Ojo con la definición tridimensional. Tridimensional no estoy hablando de que si yo importé una imagen de este marcador y giro la capa, me va a interpretar el giro del marcador. No, eso no es tridimensional. Es sencillamente como si ustedes piensen siempre en la cámara multiplanar de Disney. Como si tuviéramos diferentes planos de vídeo y pudiéramos mover las distancias y afectarlo respecto a la cámara. Pero no es que me modele, ay no, voy a meter una foto mía y me va a hacer un turnaround mío. No es ese 3D, ¿listo? No es Poser, ¿sí? Ni ZBrush, ni nada de esas vainas, ¿sí? Es simplemente una interpretación de una espacialidad y una relación de espacio entre elementos que están enmarcados en un formato que sigue siendo bidimensional. ¿Sí? Finalmente pues nosotros vemos una pantalla cuadrada, no caminamos a través de una pantalla. ¿Listo? Entonces, en After, ¿sí? Todas las composiciones son en principio bidimensionales. ¿Qué las vuelve tridimensionales? Los elementos y la configuración que yo le empiece a dar a la escena. ¿Qué configuración? Entonces, en este caso, tenemos que permite activarle la opción a la cámara de que tenga la dimensión Z, ¿sí? Pero, ¿perdón? Eso, a las capas. Pero si se dan cuenta, ahí no ha hecho nada, o sea, le activé el botoncito, pero pues sigue siendo la imagen exactamente igual, ¿cierto? Entonces luego que la activo, lo que tengo que empezar es a plantear ese espacio como si tuviera una cámara multiplanar. Entonces les voy a mostrar aquí. En este momento, esto es como si yo tuviera las diferentes capas, piensen en acetatos, todos así, pegoteados, en una sola cosita, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero hacer es empezar a darle al acetato 1 10 centímetros de distancia entre el otro y el otro y el otro, para que cuando yo ponga la cámara se sienta, que no se note que tengo sueño, se sienta esa sensación de profundidad y de diferencia espacial. ¿Pero se va a ver igual? Sí, se va a ver igual, pero por ejemplo, si ustedes tienen desplazamientos o movimientos, se van a dar cuenta, acuérdense el tema del parallax, ¿cierto? Que es que los elementos que están más cercanos se mueven más que los que están lejanos. Entonces ya es un tema que va a empezar a interpretar la cámara, si yo tengo un movimiento de cámara, un desplazamiento, y eso es lo que va a generar finalmente esa sensación de profundidad o tridimensionalidad en la imagen, pero sigue siendo un evento totalmente bidimensional, ¿vale? Entonces, lo que voy a empezar a hacer es ubicar las capas, ¿ya? ¿Me van entendiendo? ¿Listo? En diferentes planos de distancia respecto al punto cero. Siempre tengan en cuenta el punto cero, ¿sí? Porque ese va a ser como su punto de partida, su plano focal, ¿cierto? Entonces, traten de no mover todo y después empezar a distribuir, sino empiecen a mover hacia atrás y hacia adelante de donde está el personaje. Donde va a estar el personaje siempre va a ser el punto cero, el principal, ¿cierto? Es decir, si yo llevo un personaje caminando por el bosque, no lo voy a ubicar en Z-100 ni en Z+100, sino lo voy a procurar en 0, ¿cierto? Y pues doy por entendido que esa es la acción principal. Y respecto a ese punto cero, empiezo a ubicar hacia atrás o hacia adelante los demás elementos. Eso por un lado. Por otro lado, es que siempre que vayan a importar ustedes algo al espacio de trabajo, pues se los va a importar al punto cero, ¿cierto? Entonces siempre tengan eso también para saber si está más atrás, si está más adelante, etc. ¿Listo? Entonces mando al fondo. Esto lo puedo hacer obviamente desde la parte visual, que es esta interfaz que ustedes van acá a la vista, que es lo que les está mostrando el espacio de trabajo. Le pueden dar vista personalizada y les muestra como una proyección ortogonal del espacio de trabajo, de la visualización de las capas, ¿cierto? Voy a coger los arbustos, los voy a enviar un poco atrás, ¿cierto? Voy a llevar estos del segundo plano, que son el camino y los árboles del fondo. Por ejemplo, en este caso,
yo no llevaría tan atrás por una sencilla razón. En esa capa está el camino. Exactamente, entonces no va a estar tan atrás porque pues en principio el flautista va a estar caminando por ahí, es decir, deberían estar en el mismo plano de distancia. Pero ¿por qué lo estoy llevando un poco atrás? Porque es que tiene elementos de fondo, entonces el flautista no va a estar sobre los arbustos, ni sobre la maleza esta o lo que tenga acá. Entonces sí va a haber una distancia, no va a ser tan grande como por ejemplo con la del elemento del fondo, la de los arbustos, pero sí va a haber cierto elemento de distancia. ¿Listo? Entonces lo voy a modificar en este tipo de cosas para que ustedes se hagan como unas relaciones reales de cuánto lo están moviendo. Siempre es bueno como mirar las posiciones en que los tienen. ¿Para qué? Para que haya también cierta coherencia respecto a la realidad. ¿Por qué? Porque uno dice, no, pero es que igual eso se va a ver igual cuando yo lo mueva porque puedo escalar la imagen, porque la puedo acomodar, sí. Pero si ustedes mueven la cámara y si tienen demasiado locamente acomodadas las cosas, pues ya van a ver unos efectos visuales de cómo se mueven los planos respecto a la cámara y van a darse cuenta que hay cosas que están mal, o sea, que no corresponderían a algo real. Entonces siempre es importante que mantengan una relación de eso. ¿Listo? Y finalmente vamos a encontrar como esta es la misma, solo que estos son unos brillos de los árboles que están enfrente. Lo que voy a hacer es, para no tener que mover las dos, seleccionar y bla bla bla, lo que voy a hacer es vincular o voy a hacer una capa de la otra para solo tener que mover una. ¿Listo? Entonces recuerden que con el espiral voy a seleccionar, voy a volver papá la de abajo de la de arriba, la selecciono y solo me basta con mover una de las dos para que la otra también se mueva y no tengo que moverlas de forma independiente. ¿Listo? Entonces va a más o menos conservar la misma distancia entre los mismos valores de distancia entre el plano medio, ¿cómo saco el menos? Y el plano inmediatamente contiguo a donde iría el flautista. Esta creo que me garra, lo tengo por ahí, 1900, no está tan lejos realmente. Y acá, si lo pongo un poco más lejos, que es el elemento más del fondo. ¿Listo? Entonces, esta sería ya mi distribución tridimensional de mis elementos de background. Ahora tengo que contemplar que esto se está viendo a través de una cámara. Y cuando afectamos las distancias, pues se va a afectar lo que está saliendo en el campo visual de la cámara. Entonces, para ver lo que se está viendo o cómo se está viendo mi composición, vuelvo aquí a vista personalizada y le doy cámara activa. Entonces, des en cuenta que aquí ya, pues, no hay un cambio evidente porque no hay muchos elementos de referencia, pero si nos damos cuenta y seleccionamos cada capa, nos vamos a dar cuenta que aparentemente me tiré el layout porque todas tienen un tamaño diferente. Entonces aquí es donde yo tengo que ajustarme nuevamente al layout inicial. O sea, eso no fue que yo las corrí y las dejé así. No, hay que ajustar porque recuerden que todos los backgrounds responden a un layout. ¿Cómo lo ajustamos? Lo ajustamos por medio de la escala. Y ya, pues de la forma más práctica, ¿no? Me voy a poner con porcentajes. Ojo, estoy escalando, más no volviendo a poner más no volviendo a poner en el lugar. Si yo vuelvo aquí a la vista personalizada, se van a dar cuenta que están en las mismas distancias. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo como mi espacio tridimensional. Obviamente ustedes van a ser más pulidos y van a acomodar el tamaño bien. Cámara activa. Ahora, listo. ¿Cómo podemos generar una cámara? Podemos hacerlo de dos formas. Una es creando un objeto nulo, si no tenemos unos movimientos muy complejos, creando un objeto nulo y que ese objeto nulo se vuelva el papá de todas esas capas y el objeto nulo también esté activado en 3D y poder desplazar todo como si cogiéramos los acetatos y moviéramos hacia la cámara de los acetatos. Y dos, es realmente hacer una cámara que sea la cámara la que tenga la autonomía del movimiento y se pueda desplazar a través de los acetatos. Entonces, las opciones es así.
Para la opción número 1 voy al menú capa y le doy un nuevo objeto nulo, que es un cuadradito que no se renderiza, no se ve, no nada, ¿sí? Pero aparece como una capa normal en el navegador de capas. ¿Lo ven ahí? Entonces seleccionamos las capas y las convertimos todas en hijas del objeto nulo. El objeto nulo debe estar también activado en el campo 3D. ¿Para qué? Para si yo me quiero desplazar dentro de las capas, poderlos mover. ¿Ya? ¿Lo ven? Entonces este man, ahí no estoy agrandando, estoy desplazando. Si lo quiero mover hacia los lados, pues va a pasar lo mismo. Ahorita. Pero aquí, por ejemplo, en este caso ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque está desplazando absolutamente todo. Es decir, en este caso sí necesitaríamos una cámara que nos genere la sensación de profundidad. Porque miren, ahí o sea, se ve como una imagen plana moviéndose en bloque. Entonces, esa es una forma que es como muy básica y elemental. Y la otra forma es lo mismo: capa, nuevo y cámara. Ojo con esto. Entonces, las cámaras pueden ser de dos características. Pueden ser de un nodo, pueden ser de dos nodos, que es esa vaina. Tiene como dos puntos de control. Entonces, la normal es la que tiene un nodo. ¿Por qué? Porque es que una cámara uno la empotra en un trípode y la mueve desde el trípode. Uno no empotra la cámara y después va a mover dónde está encuadrando la cámara con, no sé, otra cosa. Eso es otra de las cosas extrañas de After, pero pues la debe tener por alguna razón y no voy a poner eso en discusión. Pero, pues la cámara convencional es la de un nodo, ¿sí? O ustedes ponen la cámara y después mueven el paisaje. Es como absurdo, ¿no? Pues esa es mi forma de pensar. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la cámara y tiene un pivote también. Cuando dice un nodo es que solo tiene un pivote. Cuando dice dos nodos es que genera una conexión entre el pivote y el punto de vista, se llama así, que es como el lugar a donde está viendo. Entonces uno puede mover la cámara, pero siempre va a estar mirando acá. Es como si tuviera un anclaje ahí. Entonces si yo muevo la cámara aquí, siempre me va a conservar este punto de vista. La que normalmente está por defecto es la de dos nodos, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a animar la cámara y se le olvida generalmente activar los dos nodos, porque uno solo mueve la posición de la cámara. Y uno empieza posición inicial, posición final, y resulta que tiene un giro, una vaina así, y marica, ¿pero por qué está mirando allá? Pues porque se le olvidó mover el otro nodo también. O necesita hacer, por ejemplo, la clásica es esta, necesito hacer un travel, ¿cierto? Es decir, y es un travel de seguimiento. Entonces, yo tengo mi personaje acá, empezamos acá y nos desplazamos hasta acá. ¿Listo? Y esta es mi cámara. Entonces le doy keyframe, activo los relojitos, no sé qué, punto inicial, punto A, punto final, punto B. Listo, play. O sea, llega hasta acá, pero sigue mirando acá. ¿Me hago entender? Pero creo que la cámara, o sea, la de dos nodos, sí ayuda mucho si uno tiene cuidado al utilizarla, porque por ejemplo recuerdan cuando estábamos en clase de segundo de estación de movimiento de cámara, que a veces la cámara se como... Eso es lo que hace el segundo nodo, que uno pone el nodo a donde debería mirar y puede despreocuparse de cómo mueva la cámara, y la cámara siempre se va a ver que su movimiento está enfocado a un lugar. Pero hay que tener cuidado. Por eso les digo, o sea, es muy relativo. Por eso les digo, o sea, por algo está. Como por ejemplo, cuando uno quiere seguir hay una opción buena para usarla, para que sea de las dos formas, en un solo proyecto. Y es que tú pones la cámara de dos nodos y haces un objeto nulo. Y el nulo, haces hija la cámara del nulo. Quieres moverla sin que el nodo se le... Con los dos nodos que se muevan y todo, mueves el nulo. Y cuando quieras que la cámara mire hacia cualquier lado, ahí sí mueves el nodo de la cámara, y siempre estás moviendo la cámara con el nulo, y la cámara puede mirar hacia Pero una pregunta, cuando uno se mete y la mueve en pista unificada, no mueve los dos igual. Lo que uno tiene que hacer es ponerle keyframe a todo. Por eso les digo, o sea, es un tema de saber utilizarla, no es que no esté. Vuelvo y les digo, este es el error más convencional que pasa.
¿Por qué? Porque es que uno tiende a utilizar la cámara como uno lo utiliza